El Congo es un país lleno de contrastes. Una tierra generosa que cruza un caudaloso y exuberante río y nos deslumbra con sus maravillosos paisajes. Sus playas desiertas de arena fina, bordeadas de manglares y los bosques primigenios que albergan a los fascinantes gorilas nos sorprenden y maravillan. Pero son sus alegres habitantes, que miran al futuro sin olvidar sus tradiciones, los que convertirán este viaje en una experiencia inolvidable. El Congo, el corazón de África. La República del Congo limita al este con el antiguo Congo belga, que se convirtió en Zaire y hoy es la República Democrática del Congo. Los ríos Lesio y Luna dieron nombre a uno de los últimos santuarios de gorilas del África Central. La reserva de Lesio Luna, que está situada a 2 horas en coche de Brazzaville, la capital congoleña, y forma parte de la reserva de Lefini, una de las más grandes del país. Fue creada en los años 50 con un presupuesto exiguo, por lo que no pudo impedir la dramática disminución de su fauna causada por el hambre y los cazadores furtivos procedentes de la cercana Brazzaville. Pero a principios de los 90, el acaudalado inglés John Aspinall, junto al Ministerio de Economía Forestal, inició la reintroducción de gorilas. Y en el bosque virgen del interior de la reserva, la vida volvió a florecer. Esta zona de la reserva, que solo es accesible en piragua, permite que los gorilas se aclimaten antes de ser liberados. Es una isla de 25 hectáreas que brinda a estos grandes simios libertad y seguridad. El ecoguarda, Auguste Ngolo, supervisa su manutención. Kebu vino desde el Zoo de Londres en 2017. Como venía de un zoológico, lo trajimos a esta isla para que se acostumbrara al clima y al entorno selvático. Es un lugar muy intrincado, con muchas lianas, en el que debe aprender a desplazarse. Por eso aún permanece aquí. Les damos de comer 2 veces al día, una a las 8 de la mañana y otra a las 3:30. Cada gorila come al menos 10 kilos en cada toma. En este sector viven 4 ejemplares. El programa de reintroducción ya ha acogido a 89 gorilas, todos ellos víctimas del tráfico o de la caza furtiva, y a 22 bonobos, que fueron transferidos a otros santuarios. Ese se llama Kangoo. Él también vino de Londres junto a otros 3 gorilas y es el mayor de todos, tiene 18 años. Su compañera se llama como él, por eso los llamamos la pareja Kangoo.
Aún es pronto para saber cuándo estarán preparados para ser liberados en el sudoeste de la reserva. Los cazadores furtivos siguen siendo su mayor amenaza, ya que no dejan de intentar introducirse en la reserva para capturar a las crías, pese a las estrictas medidas de seguridad. Lejos del parque, estos grandiosos acantilados bordean el río Lefini. Nos dirigimos al norte, atravesando la línea del Ecuador a la altura de Macoua. Un pueblo famoso hace 20 años por sus plantaciones de cacao y café, que vio cómo la guerra y la destrucción arrasaban sus cultivos. Macoua ya no es lo que era, pero es un lugar de visita obligada para el viajero inteligente. El Licualá es un afluente del río Congo que durante la estación de las lluvias inunda su cuenca fluvial. Esta alcanza los 11.300 kilómetros cuadrados a la altura de Epena y está cubierta de un denso bosque que permanece sumergido la mitad del año. Muchos ríos del Congo carecen de infraestructuras básicas, por lo que las piraguas son esenciales tanto para el transporte como para la pesca. En Etumbí, cruzar el río exige músculos y voluntad. Nos dirigimos a Mbomó, una localidad situada a la entrada del Parque Nacional de Otsala-Kokwa. Una pista de tierra atraviesa este santuario de 13.000 kilómetros cuadrados, que fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1977. Una cuarta parte de las especies vegetales del Congo se concentran en esta zona. Las mujeres se reúnen en el río para lavar la ropa. Los habitantes de Mbomó viven de la agricultura y en especial de la yuca. También les gustan mucho unas ciruelas salvajes llamadas safus. Una familia prepara uno de los platos tradicionales del Congo, el maboké.
utilizando en este caso tripa de cordero. Se adereza con especias y condimentos y se sirve envuelto en hojas de plátano. El maboqué es un plato que se suele preparar con pescado y especias picantes, por lo que no es apto para paladares delicados. Este es también el hogar de algunas tribus de pigmeos Baka. Las buenas cosechas son celebradas con alegres y exóticas danzas. El territorio de este noble pueblo sigue reduciéndose a causa de la deforestación. Muchos Baka se han establecido para escolarizar a sus hijos, pero cerca de la frontera con la República Centroafricana, algunas tribus aún viven en pleno bosque. Nuestro próximo destino es Hueso, la capital del departamento de Sanga. Sanga limita al norte con Camerún y al oeste con Gabón, y aunque es la segunda región más extensa del país, tiene menos de 100.000 habitantes. Hueso es la capital financiera y agroforestal de la región, y su centro urbano está lleno de vida. Esta escuela está dirigida por Gimi Camp y Beatriz Mebit, y enseña una danza inspirada en el folclore camerunés, que se baila al son del balafrón y otros instrumentos tradicionales. La danza Menyan es un baile que aprendimos de nuestros mayores. A mí me lo enseñó el abuelo Kuratá, que fue quien lo creó en 1959. Y es una danza que se baila en las bodas y en los entierros y en ocasiones especiales.
El Sanga es un río muy frecuentado desde mucho antes del amanecer. Nos detenemos en Embirú para visitar un sencillo monumento que recuerda un triste episodio de la Primera Guerra Mundial. La muerte de varios militares franceses en agosto de 1914 a manos de un comando alemán que les tendió una emboscada. La yuca o mandioca es un componente vital de la dieta de gran parte de África Central y Occidental. Este grupo va a recolectar unas cuantas matas que después venderá en el mercado. El machete es una herramienta indispensable para abrirse paso en la selva. Tras desbrozar un pequeño perímetro, desentierran las raíces. Dependemos del cultivo de la yuca y del plátano. Para plantar la yuca, primero desbrozamos una pequeña parte del bosque. Una vez hemos talado los árboles y cortado la vegetación, realizamos una quema. Y tras dejar que la zona repose entre 2 y 3 semanas, plantamos las semillas. Es hora de emprender el regreso a casa. El mercado de huesos se abre al amanecer, ya que es preciso vender el pescado y la carne antes de que apriete el calor. La yuca llega envuelta en hojas de castaño. Una vez limpia, la yuca está lista para la venta. Traemos la yuca al mercado, envuelta en hojas de castaño prensadas. Es la base de nuestra alimentación, junto con el plátano. Así que, como hacen falta muchas hojas para envolverlo todo, son recogidas en bosques lejanos y llegan aquí en piragua. La yuca se pone en remojo durante 3 días para liberar y separar los haces fibrosos. Y después se seca al sol y se trocea. Una parte de la producción se vende en el mercado y el resto se muele para obtener la harina. Las mujeres hacen todas las transacciones y con voz alta y segura cierran los tratos en un abrir y cerrar de ojos.
Los puestos del centro no son muy diferentes y venden a la vez carne y pescado. También hay talleres que muelen la yuca para obtener la harina, un ingrediente indispensable en la dieta local. A las afueras de Hueso, una bailarina de la compañía Gitarín ejecuta los pasos de baile tradicionales. Los amuletos de su cintura tienen un claro significado religioso y ritual. Empecé siendo una niña. A los 7 años. Tuve grandes maestros y hoy tengo 37 y sigo bailando. Hay 2 tipos de danza. El que mostramos al público en estos espectáculos y el que se baila en rituales de fetichismo, como entierros y funerales, para honrar a los que se han ido. Junto al río, camiones cargados con troncos gigantescos esperan para cruzar. Volvemos hacia el sur para hacer una parada en Oyo, en el departamento de Cubet. Una región donde se unen todos los cursos de agua que descienden desde el norte para desembocar en el río Congo. Oyo se extiende a lo largo de las riberas del río Alima. A partir de mayo, sus orillas se llenan de puestos de pescadores. Ellos mismos ahuman y venden el pescado, que es transportado por los compradores en pesados barriles de hasta 40 kilos. El pescado procede de la zona fluvial de Musacá, Loculela y a veces de Liana. Los porteadores se mueven a toda velocidad, ya que su sueldo depende del número de barriles transportados. Para animarnos a correr más y acortar el tiempo de carga, cuentan los barriles que hemos llevado y los multiplican por una cantidad fija. Muy cerca de Oyo se encuentra Edú, la ciudad natal del presidente Sassou Nguesso, que gobierna el país con puño de hierro desde 1997. Una circunstancia que ha permitido que esta zona disfrute de la mayor expansión económica del Congo. La vida y la economía de esta región giran alrededor del río Congo.
Con una longitud de 4.700 kilómetros, es el 9º río más largo del mundo y el segundo más caudaloso después del Amazonas. Las islas que salpican el río acogen a pescadores que vienen a faenar durante unas semanas. La isla Mbamú se encuentra frente a unos acantilados de 270 metros de altura que recuerdan a las costas de Inglaterra, por lo que un explorador británico les dio el nombre de Dover. Estas residencias de lujo pertenecen a Quintelé, que se encuentra justo en el norte de Brazzaville y es el destino predilecto de los habitantes de la capital para pasar el fin de semana. Cuando el tiempo lo permite, estas embarcaciones transportan hasta la capital a pasajeros y mercancías. Brazzaville fue fundada en 1880 y hace años que está sumida en unas obras de modernización casi eternas, financiadas con el petróleo que se extrae en Punta Negra para recuperarse de la destrucción causada por las sangrientas guerras civiles. Tiene 1.800.000 habitantes y sus distritos más antiguos siguen manteniendo un estrecho vínculo con la historia colonial francesa, como los de Bakongo y Poto-Poto, que fueron los primeros en ver la luz. El barrio de La Plaine alberga el Fresco de África, una obra maestra del arte congolés que adorna la fachada de un antiguo mercado. Fue pintada en 1970 por un grupo de artistas locales para conmemorar la historia de su país. No muy lejos, este monumento honra la memoria de Pierre Savorgnan de Brazza, el explorador francés de origen italiano que fundó Brazzaville. La Catedral del Sagrado Corazón fue erigida en 1892 en la Loma del Aguilucho y ha conseguido mantenerse en pie pese a la destrucción causada por guerras y conflictos. El mercado total se encuentra al lado y es un lugar animado y bullicioso, lleno de frutas y verduras frescas. Todos los productos cultivados en el norte han llegado por el río. Los puestos ofrecen yuca, hojas de plátano y sabrosos dulces. Esta planta llamada coco se consume con yuca o con plátano macho. Las orugas Chombe tienen muchas proteínas y son muy populares, pero no son aptas para todos los paladares. El barrio de Bifuiti, en el distrito de Makelele, es el paraíso del mimbre, y en él podemos comprar desde sencillas cestas al mobiliario más sofisticado. Es un arte antiguo y laborioso que fue desbancado por el auge del plástico. Pese a su juventud, Justin es todo un maestro. Para hacer un sillón como este, tienes que trabajar un día entero.
He empezado a primera hora de la mañana y espero haberlo acabado antes de que el sol se ponga. El general de Gaulle fue un personaje clave de la historia del Congo, ya que tras instalar la sede de la Francia Libre en Brazzaville en 1940, estudió la posible emancipación de esta antigua colonia que alcanzó la independencia en 1960. La Basílica de Santa Ana fue erigida en el distrito de Poto-Poto y sigue siendo un símbolo del periodo francés. Su atrevida arquitectura hizo correr ríos de tinta. Tras caminar un poco, visitamos una emblemática escuela de pintura fundada en 1951 por Pierre Lotz. Sus profesores no imponen ninguna regla y animan a sus alumnos a cultivar la espontaneidad. El estilo Miké, que significa pequeño en la lengua lingala, se desarrolló aquí y se centra en la representación de personajes pequeños. No es una academia, sino más bien un taller experimental que intenta que cada alumno exprese su creatividad. Nosotros observamos su trabajo y tratamos de orientarles, pero siempre dejamos que se dejen guiar por su inspiración. Aprendimos de nuestros mayores, de los primeros alumnos, que empezaron dibujando personajes pequeños. Ya habían pintado esas figuras en los muros de sus aldeas, y cuando vinieron a esta escuela lo siguieron haciendo. Es un estilo que comenzó a llamarse Bana Miké, que quiere decir pequeño, y que recreaba figuras que algunos pensaban que eran niños. Y así fue como surgió. Muy cerca de la escuela, este innovador artista explora nuevos caminos. En esta zona de África, y sobre todo en el Congo, hay mucha madera. Y no siempre sabemos qué hacer con ella. Una gran parte se utiliza como leña. Pero yo rescato esa madera y también el metal de algunos viejos toneles e intento reciclarlo todo para fabricar lámparas. Me inspiro mucho en la naturaleza y trato de respetar su estética. En mis esculturas utilizo madera, sin alterar su aspecto original. A veces he hecho pantallas de madera, pero casi nunca modifico los troncos. Prefiero que sigan como la naturaleza los creó. Brazzaville mira hacia Kinshasa, la populosa capital de la República Democrática del Congo. El río Congo forma una frontera natural entre ambos países. Es un río turbulento que durante la estación húmeda se vuelve muy peligroso. Pero los ribereños no dudan en jugar en sus aguas, lavarse o hacer la colada. El tuitequé es una planta amenazada. Su fruta es muy apreciada en el Congo y Christine Makani ha desarrollado una técnica para elaborar con ella un delicioso sorbete.
El tuitequé es muy rico en antioxidantes. Crece principalmente en las llanuras que habita la etnia tequé. Por eso se llama tuitequé. Se recolecta durante la estación seca y hemos ampliado sus posibilidades gracias a la investigación científica. Empezamos haciendo esto. En el Congo hay frutas deliciosas que solo crecen en sus bosques. Y siempre pensé que sería una gran idea crear nuevas recetas sin limitarnos a los usos tradicionales. Por eso hacemos con ellas sorbetes y helados. Tenemos el malombo, el minguigué, el tondoló, y el malombo lo hay amarillo y también rojo. Y el jengibre, que es una planta que crece casi en todas partes. Pero la calidad de una fruta depende de la tierra. Por eso el jengibre del Congo tiene un sabor tan particular. Crear este helado requiere mucho tiempo y una cuidada elaboración para extraer a la fruta su maravilloso aroma. Al ponerse el sol, visitamos un lugar atemporal en el que actúan artistas de la capital. Esta asociación fue creada en 1959 por músicos de jazz y sentó las bases de la rumba congoleña. El concierto atrae a muchos saper, unos neodandis que visten sus mejores galas. Para ellos, el dandismo es el arte de vivir. Estos 4 amigos son miembros de la SAPE, la Sociedad de Ambientadores y de Personas Elegantes, que promueve una moda congoleña muy alejada del estilo de los barrios acomodados. Como podéis ver, el chaleco va a juego con el sombrero. El color de la camisa también va a juego con el del pañuelo. Y la chaqueta con el pantalón. Todo va conjuntado. Un miembro de la SAPE siempre sabe elegir muy bien los colores para que nada desentone. Nos lo tomamos muy en serio. Nos encanta honrar las normas de la SAPE, la Sociedad de Ambientadores y de Personas Elegantes. Muchos de nuestros padres trabajaron como cocineros para familias de europeos y empezaron a vestirse como ellos. Y poco a poco, los congoleños nos apropiamos de esa cultura y empezamos a vestirnos y a comer como los europeos. Aquello coincidió con el boom de la rumba congoleña. Y así fue como los jóvenes se aficionaron a esa música y a esta ropa.
Ser de la SAPE te anima a ir más allá, porque también es una manera de comportarse, es toda una cultura. Hay que tener la cabeza bien amueblada. Un saper nunca va por ahí diciendo tonterías. Mi estilo de vestir está inspirado en todo lo que sea francés, en la moda francesa, lo que implica ser muy estricto en la selección y la calidad de las telas. Yo no me pongo cualquier cosa y siempre rechazo las falsificaciones. Sé dónde encontrar ropa de calidad. Nuestro próximo destino es otra gran metrópolis, Punta Negra. Al llegar a la costa atlántica, hacemos un alto en el camino para visitar el desfiladero de Dioso, un impresionante cañón lleno de inmensos surcos que tallaron las lluvias torrenciales durante miles de años. En esta playa aún existen vestigios del puerto del antiguo reino de Loango, en el que embarcaron más de 2 millones de esclavos procedentes de los países del Golfo de Guinea. Todos fueron secuestrados, con la complicidad de algunas tribus locales. Pero el violento desarraigo cultural de los deportados sería el menor de los males que padecerían al llegar a América. Los esclavos eran conducidos por esta alameda de mangos hasta la playa y el puerto. El paso del tiempo y la vegetación han afectado mucho a este lugar de funesta historia, que aún conserva una dimensión sagrada, ya que en él siguen practicándose los ritos funerarios y de entronización del antiguo reino de Loango. El océano Atlántico sigue ganando terreno, año tras año, y cubriendo poco a poco las playas de Cuilú y de la Pointe-Indienne. Tras cruzar la sierra de Mayombe, el río Cuilú desemboca en el Atlántico, a 50 kilómetros de Punta Negra. Una urbe fundada en 1883 por el Imperio Colonial Francés, que hoy es la segunda ciudad más poblada del Congo, y que ofrece un estilo de vida muy diferente gracias a su ubicación costera. Punta Negra es una ciudad próspera y pujante que ya supera el 1.000.000 de habitantes gracias a la industria petrolera. Los atascos en la avenida del General de Gaulle son legendarios, y el centro es un lugar activo y bullicioso. Alrededor del mercado, los taxis se disputan a los clientes.
Las barcas de pesca regresan al amanecer a la playa de Songolo. Cerca de 30.000 pescadores del Congo y de la vecina República de Benín faenan en estas aguas, a veces durante varios días seguidos. El pescado es descargado por diligentes porteadores, dispuestos a echar una mano a cualquiera que lo necesite. Algunos ofrecen sus carretas para ayudar a las mujeres a transportar sus compras. Jan Félix trabaja para la asociación Renatura, que intenta que los pescadores se impliquen en la protección de la vida marina. Muchas tortugas quedan atrapadas en sus redes artesanales, y el objetivo de esta ONG es que sean liberadas de forma inmediata. Yo he llegado a un acuerdo con los pescadores. Ellos se comprometen a soltar a las tortugas y yo les doy carretes nuevos para que reparen sus redes. El programa comenzó en 2005 y ha conseguido salvar la vida a más de 12.000 tortugas. Aquí tienes. Gracias. Te he traído 4 carretes. Si necesitas más, dímelo. Aquí están. Durante la época de desove, patrullamos la costa. Las tortugas ponen los huevos por la noche, así que por las mañanas nos fijamos en las huellas que han dejado al regresar al agua. Y luego esperamos en esas zonas a que nazcan las crías para protegerlas durante su travesía hasta el mar. Los peces son ahumados lejos de la playa. Las compradoras descargan el pescado y lo ahuman para poderlo vender. Es algo que todas tienen que hacer, porque no se puede consumir el pescado crudo. Aquí no hay una industria conservera capaz de procesar todo este pescado. Por eso lo tienen que ahumar. Lo bueno es que aquí nos gusta mucho el pescado ahumado. Este ahumadero tardará 2 días enteros en ahumar 1000 deliciosos peces. En uno de los puestos de la carretera que bordea el lago Cayo, Salama está preparando un maboqué. Ella prepara esta receta tradicional con pescado y especias que después envuelve en hojas de plátano o de yuca. La base de este plato es el pescado al vapor, al que añado especias, cebolla y pimiento. Cuando todo está listo, envuelvo cada ración, con mucho cuidado, en grandes hojas de yuca o de plátano. Está muy rico. Es el plato favorito de los congoleños y todos sus ingredientes son naturales. El lago Cayo está al sur de Punta Negra, muy cerca del enclave angoleño de Cabinda.
Los colonos cultivaban aquí la planta del papiro para fomentar la industria papelera, por lo que empezó a ser llamado Lago Papiro. En sus aguas abundan los peces y el clima es benigno, lo que atrae a un sinfín de especies de aves, como pájaros tejedores, cormoranes africanos y martines pescadores. Aquí termina nuestro viaje por la República del Congo, un país fascinante con una naturaleza salvaje amenazada por la voraz industria forestal y un pueblo con tradiciones arraigadas y un carácter alegre y audaz que nos invita a descubrir todos sus tesoros.